Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Sor Cristina. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Aquí revisando en los correos que dice que usted fue de viaje. Ay, sí. Y usted también. ¿Dónde usted estaba? En el parking de mi casa. En el parking de su casa. Yo estaba en la Marquesina. Y nos fuimos de viaje, nos fuimos de vacaciones. Al patio. Al patio, ¿verdad? Porque no podíamos salir en esta pandemia, teníamos que estar aquí. Usted no es de las educadas. Ah. ¿Ves? Teníamos que estar en distanciamiento social y todas esas cuestiones para podernos proteger y seguir celebrando estos días. Y seguimos celebrando, saludamos con cariño a todas las personas que nos escuchan en este atardecer, donde compartimos la fe, la alegría y la esperanza, pasito a pasito, en este su programa Mi Camino de Fe. Con ustedes estamos, Padre Obispo Rubén. Sor Cristina. Así es, y entonces seguimos porque hoy es martes. Martes, un día hermoso. Y ya van 12 días de este primer año, ¿verdad? Esto va rápido. Esto va rápido. Ya mismito estamos cantando triqui, triqui, triqui. Cójalo con calma, hermana. Sí, pero primero vamos a cantar misericordia. Vamos a orar, que usted necesita oración. Vamos, para pedir al Espíritu que nos ayude. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Estamos compartiendo una carta hermosa, ¿verdad?, del Santo Padre Francisco, con corazón de padre, en torno a quién, a la figura de San José, con motivo a estos 150 aniversarios de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Recordemos que la palabra patrón significa modelo. Por ejemplo, las costureras usan patrones, ¿verdad?, para hacer vestidos. Tienen un modelo. Pues en la vida de la fe, la Iglesia nos propone unos patrones, que son los santos y santas, su estilo de vida. No para que los imitemos al pie de la letra, pero sí para que, emulando su ejemplo, nos demos cuenta que en la vida ordinaria y sencilla de cada día vamos desarrollando ese don maravilloso de la fe que nos encamina hacia la santidad, del cual José es modelo. Y por eso, en lo que comentábamos ayer, finalizábamos diciendo, todos estos acontecimientos que reflexionamos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, San José coopera en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdadero ministro de la salvación. ¿Qué significa la palabra ministro? Servidor. Así que desde tu vida ordinaria, desde mi vida ordinaria, sencilla, no simplemente porque sea más que otro, por el cargo que ocupo en la iglesia, sino por lo que soy como hombre, como mujer, como cristiano, como cristiana, es que vamos desarrollando ese camino de santidad. Y el Santo Padre, ¿verdad?, nos ha hecho vivir este momento y esta experiencia y compartir con ustedes esta carta, describiendo a José, y decía el número 1 como un padre que es amado, el padre en la ternura, padre en la obediencia, y el número 4, que es el que vamos a compartir hoy con ustedes, padre en la acogida. Acogida, apertura, recibir, darse, es decir, hay una serie de sinónimos que cuando uno reflexiona la palabra acogida y la une a la palabra padre, recordando que padre es el que engendra, el que da vida. En el proyecto de San José, una vida muy distinta a la que él se había imaginado, porque el Señor se la transforma y lo utiliza él como un segundo, pero convirtiéndonos en un primerón como modelo de lo que tenemos que hacer. José acogió a María sin poner condiciones previas. Primera, pudimos decir afirmación. Acoge sin poner condición. No hace un listado de cosas. Bueno, yo acepto, yo hago esto, sí, con tal de que no. La acoge simplemente.
Confió en las palabras del ángel. Confió. Entonces, el que acoge, fíjense que es importante, el que acoge, confía. Y esto también es muy importante para que veamos cómo hay una serie de verbos que se van entrelazando a la hora de entender a qué estamos llamados en el camino de la santidad. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo ser lo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Fíjate ese inicio de esa frase. La nobleza de su corazón le hace superditar a la caridad lo aprendido por la ley. ¿A qué se refiere? A que la ley decía que mujer sorprendida en adulterio debía de ser apedreada. Primero condenada, es decir, hacer juicio, y la consecuencia era la muerte, pero una muerte horrible, era muerte apedrada. Y entonces él superdita la caridad, el amor profundo a lo que ha aprendido. Por encima de una ley están las personas. Esto es muy importante a la hora de aplicar. Por eso todo lo que viene a continuación tiene su raigambre en este primer principio. Hoy, en este mundo donde ¿qué? La violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente. Y esto lo sufren las damas, ¿verdad? De mil maneras. Una violencia psicológica, mental, verbal, a través de palabras, expresiones, incluso con agresión física. José se presenta como figura, como modelo del varón que respeta, que es delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide. Y esta es la clave, ¿no? José no entendía todo, no había recibido la respuesta a todo, pero él se decide por la fama, la dignidad y la vida de María. Qué amor tan profundo. Prefirió la fama de su mujer, respetar su dignidad y sobre todo defender su vida. Ahí está la nobleza de su corazón. Por ley tenía todas las de ganar, pero la caridad le decía, no puedes hacer eso. Esto es un cambio de mentalidad muy fuerte, muy profundo. Y este es un valor que nosotros tenemos que enseñar a las nuevas generaciones, sobre todo a los niños que están en desarrollo, que a la mujer no se le maltrata, ni psicológica, ni verbal, ni físicamente. Que siempre debemos defender su fama, respetar su dignidad y sobre todo cuidar su vida. Y en su duda de cómo hacerlo, de cómo hacer lo mejor. Hay una duda. ¿Cómo hacerlo mejor? Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. ¿Cómo le iluminó su juicio? La frase de arriba, ¿no? La caridad por encima de la ley. El amor por encima de una ley dura, injusta y destructiva. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Y podemos hacer un listado de cosas. Hay muchas cosas que suceden que no entendemos del todo. ¿Qué nos enseña San José? Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. Curioso, ¿verdad? Nos decepciona, esto no vale la pena, me rebelo, me voy a la contraria. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Interesante, porque aquí nos está diciendo que José no es un anormal. O sea, no es que la santidad me hace salirme de la realidad. No. Mi primera reacción, como la de José, es la decepción, incluso la rebelión. Por eso entra en una lucha interna muy fuerte. Pero él deja su razonamiento, es decir, es capaz
de decir, aquí tiene que haber algo. Y yo creo que esta es la clave de lo que supone razonar. Dios nos ha dado una cabeza no solo para llevar pelo. Dios nos ha dado una cabeza para racionar, para reflexionar, para dar paso a lo que acontece. Entonces, entra en la historia. ¿Por qué Dios permite esto en mi historia, este acontecimiento, por muy doloroso que sea? Porque esta situación que aparentemente me destruye, Dios la ha permitido. Por más misterioso que le parezca, lo acoge asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. 3 pasos. No entiendo nada, no lo comprendo, me es difícil, pero algo Dios me quiere decir. Por eso acojo, asumo mi responsabilidad y me reconcilio. Y reconciliar quiere decir que crea un puente que une, no que separa. Si nos reconciliamos, si no nos reconciliamos, es distinto. Con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Interesante esta frase. Si no nos, yo me tengo que reconciliar con mi historia. Es decir, hay acontecimientos que me han herido profundamente. Hay situaciones negativas que me marcan la vida. Puedo cargarlas todas. A veces uno habla con una persona, ¿verdad? Y te cuentan una historia, y entonces uno se identifica con esa persona y la escucha, y ¿verdad? Uno sufre con ella. ¿Y cuándo pasó eso? Hace 20 años. Uno se queda como pasmado. Y todavía no han sido capaces de superar, no han sido capaces de establecer que el puente. Entonces, yo me tengo que reconciliar, yo tengo que darme cuenta de que hay cosas que no puedo cargar. Hay una película que se llama La Misión. Es la historia de los jesuitas que entran en Paraguay para fundar una misión entre los indígenas. Y una de las escenas es que presentan a un joven jesuita que está en un proceso de crisis y de lucha y acepta ir a la misión, lo envían. Y entonces lleva cargando un montón de objetos y de cosas. Y llega un momento en que tienen que escalar una montaña. Y entonces tiene un saco, 2 sacos, 3 sacos de chunches, como dirían los españoles, ¿no? De montones de cosas. Y eso, pues claro, es joven, comienza con mucha energía, pero según va subiendo el peso, y se va agarrando aquí, se va agarrando acá. Y el que va adelante le dice, pero diga alguna cosa, hasta que llega un momento en que casi él desfallece y casi se cae. Y el otro saca el cuchillo y corta la soga y lo libera. Y una vez que lo libera, sube y salva. Pues en la vida tenemos que aprender a cortar, a dejar pasar, a dejar morir, a dejar que se cargan muchas cosas, y eso es reconciliarse. Agua que no has de beber, déjala mover, déjala pasar. Entonces, a veces nos estancamos y no queremos dar al paso hacia adelante. Acoge tu historia, acógela como un momento de gracia. Es verdad que viviste un momento difícil, es verdad que fuiste al exilio, es verdad que te tuviste que levantar temprano, si corremos los verbos que usamos con lo de San José, pero ciertamente Dios no abandona. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Si yo aspiro a más de lo que puedo, eso me va a frustrar. Entonces, suelo decir una frase con cierta frecuencia, sobre todo a mis colaboradores más cercanos: un día a la vez. Vamos al paso. Ahora con la pandemia, no, que tenemos que... Espérese, cójalo con calma. Todo es un proceso. No por mucho madrugar, amanece más temprano. No porque yo me levante a las 3 de la mañana, ya el sol va a salir. El sol va a salir a la hora que le toca. Y más en esta época, pues duerma un poquito más, descanse, aproveche la cama, el frito de la mañana. Pues no, al amanecer... La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Interesante esa frase como un principio, ¿no? La vida de San José no nos explica una vía, no nos muestra una vía que explica. Sí, no todo está explicado, no hay 1000 detalles, hay cosas que se van descubriendo en el proceso.
Y así es como vamos madurando. Y el camino de la fe es un camino hacia la casa. ¿De quién? Del Padre. Y para ir a la casa hay 4 palabras. Muchas veces lo recuerdo en las predicaciones. Cuando yo estudiaba el catecismo, había una pregunta, la primera del catecismo: ¿quién te creó? Y respondíamos todos a coro: Dios me creó. Y la segunda pregunta: ¿para qué te creó Dios? Y respondíamos: Dios me creó para conocerle, amarle, servirle y alabarle. Estas 4 palabras tienen 4 letras. Y con esas 4 letras iniciales se forma la palabra casa. Entonces, para yo llegar a la casa de Dios, tengo que conocer a Dios. Y para conocer a Dios tengo que entrar en un proceso de profundización. Y esa profundización me tiene que llevar no solamente al conocimiento intelectual, que es importante, sino a la contemplación. Y cuando yo contemplo una cosa, no la explico, me meto dentro de. Interesante cuando uno lee la vida de Santo Tomás de Aquino y estudiamos su obra teológica quedó inconclusa, porque llegó un momento en que tuvo una experiencia mística, es una experiencia de contemplación tan fuerte que se quedó sin palabras. Entonces el compañero, el fraile que le ayudaba, le decía: Tomás, pero tu obra se va a quedar inconclusa, tienes que acabar tu obra. Y ha quedado inconclusa en su línea de pensamiento. Y Tomás dijo esta frase: he tenido una experiencia mística y he contemplado el misterio de Dios que ya no encuentro palabras para explicar. Ese conocimiento bíblico, ese conocimiento catequético, ese conocimiento de la sabiduría de Dios me lleva al segundo paso: amar. Y el amor no se explica, el amor se vive. Explique el amor. ¿No es que le explique? La palabra ama se lee de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de adelante para atrás y de atrás para adelante, de la misma forma. Ama, con A-M-A, A-M-A, A-M-A. No hay otra manera. Entonces hay que meterse dentro. Y cuando yo conozco una persona y la amo profundamente, la voy a aceptar tal y como ella es. No la voy a cambiar, porque es un proceso, es un proyecto. Y es lo que vive San José. Conoce el misterio de Dios, ama ese misterio de Dios y se dispone ¿a qué? A servirlo. Y ese servicio le lleva a acciones concretas. Por eso quien conoce a Dios, quien ama a Dios, sirve. Y este servicio, este amor y este conocimiento le lleva ¿a dónde? A la alabanza. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? El cielo tiene que ser aburridísimo. Pues miren, en el cielo lo único que vamos a hacer es alabar a Dios. ¿Y qué significa alabar a Dios? Yo no sé. Yo no sé. Yo lo que sé es que los que se han ido para allá, eso tiene que estar tan bueno que nos vuelven para acá. Pero mientras yo llego allá, yo me voy preparando en el acá. Y volvemos a lo mismo. Acá es lo mismo de derecha a izquierda y de derecha y de izquierda a derecha. ¿Qué significa el acá? Pues yo tengo que aprender a conocer a Dios, y para eso hay unos instrumentos: la escritura, la vida. Tengo que aprender a amar a Dios, no solo con las palabras, sino con el corazón, y tengo que servir a Dios para entrar en la alabanza. Y esto me lleva a ir desarrollando lo que Jesucristo dirá en el Evangelio de la Samaritana, que la adoración al Padre, la verdadera adoración al Padre, no se da con ritos y ceremonias, se da con un culto. ¿Y cuál es ese culto? En espíritu y en verdad. Y si es en espíritu y en verdad, entonces todo cambia. Porque la verdad me lleva a la belleza. Y la belleza me hace contemplar a Dios. No en lo que yo me imagino de Dios, sino en lo que Dios es. ¿Y dónde veo yo esa gloria de Dios? En el ser humano. Por eso el Hijo de Dios se hace carne, que es lo que acabamos de celebrar en este misterio de la Navidad. Todavía no acabamos de entender el por qué Dios se ha hecho carne. Usted sabe lo que es un ser humano.
El ser humano es el reflejo más hermoso de Dios, que se hace vulnerable, que se hace débil, que se hace frágil, que se hace tierno, que se hace pequeño como un niño. Y desde ahí inicia la salvación. ¿Y quién cuidó todo este proceso? San José. Por eso la vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Acoge el misterio. Por eso los padres de la iglesia, hablando de la Virgen, dicen que la Virgen, antes de engendrar a Jesús en su vientre, lo acogió en su corazón. Pues repita la frase de San José esa. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Acoge. Y ahora el Papa explica en qué consiste esa acogida. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job, que ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía, respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Entonces, ¿qué es acoger? Bíblicamente hablando, integrar en mí lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo. Por eso, solo a partir de esta historia, es decir, solo a partir de esta acogida, que tiene que ver con la vía, no que se explica, sino que se experimenta, solo a partir de esta acogida que me reconcilia, puedo también intuir una historia más grande. Algo mucho más grande. Lo de Dios es muchísimo más grande. Un significado más profundo. No simplemente lo que se ve aquí. El mar, para yo poder descubrir lo que es el mar, no me puedo quedar en la superficie, porque a veces el mar es ola, que se mueve para aquí, se mueve para allá. No, yo me tengo que profundizar. Y mientras más profundo me meto, más descubro. ¿Y qué descubro? La belleza de la profundidad que está en la quietud y en el silencio. Por eso, entrar en adoración es estar en la presencia de Dios en quietud. Por eso, cuando hacemos adoración al Santísimo, no es que está diciendo palabras y cantando y leque que leque. No, cuando uno adora al Santísimo simplemente es entrar en la quietud, estar en su presencia. Y qué difícil es, porque la loca de la casa, que es la cabeza, que son los pensamientos, te lleva por todos lados. Pues entra con esos pensamientos, pero procura ir pacificándote, interiorizándote. Hay una frase que yo leí hace muchos años, entonces mira, me encanta, ¿no? Dios es un mar profundo en donde debemos bucear y encontrar sus inefables tesoros. Mientras más me meto al corazón de Dios, más descubro la grandeza de su amor. Un significado más profundo que me lleva entonces a clamar como Job. La esposa decía: maldice, todo te sale mal, ese Dios en que tú crees. Y él decía: pero mujer, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. ¿Cómo es que voy a descubrir solo a Dios en lo bueno y no lo voy a descubrir también en los momentos difíciles? No es fácil de entender, pero tampoco imposible. Pausamos y regresamos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
continuamos compartiendo con ustedes la carta apostólica del Papa Francisco sobre este año de San José con corazón de padre. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora en este su programa Mi Camino de Fe, y recordarles, ¿verdad?, que todos estos programas están en la página de YouTube de Católica Radio, que puede usted entrar allí y suscribirse en esta página para que pueda darle seguimiento a toda esta formación que iniciamos desde el año pasado, marzo 16 del año pasado. Así que les invitamos a continuar caminando con nosotros pasito a pasito. Y estamos compartiendo en estas claves que el Papa Francisco nos da de esta carta, Padre en la acogida. San José como Padre en la acogida. Ese número 4 de la carta con corazón de padre. Entonces dice al inicio que Jesús acogió a María sin poner condiciones previas y confió en las palabras del ángel, porque San José tenía una nobleza en su corazón que le hace superditar a la caridad lo aprendido por la ley, y hoy en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente. Por eso José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar, iluminando su juicio. Seguimos más adelante. José no es un hombre que se resigna pasivamente, no es el que se cruza de brazos, es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Esta frase a nosotros nos puede enriquecer muchísimo, sobre ¿Seguro? todo los que estamos en la diócesis de Ponce, puesto que este año, en la etapa de la unidad, estamos precisamente desarrollando el valor, el don, el anhelo de la fortaleza. Y nos dice aquí una frase hermosísima: la acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestras vidas el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Así que el que es capaz de acoger se fortalece, crea unidad, y desde esa unidad entonces es audaz, se lanza sin miedo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esta parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Qué interesante, ¿no? No todo es peach and cream, que dicen ustedes, que les gusta mucho esa frase. ¿A quién? Azor, no he dicho a cuál Azor, he dicho Azor. Usted se pica es porque ají come. Entonces, ¿a qué voy? A que esa fortaleza que brota de la acogida que nos da el Señor se convierte en esa fuerza generadora de vida que en los momentos más difíciles, contradictorios, inesperados y decepcionantes nos hacen dar un paso hacia adelante. Y es lo que en este año, de una manera especial, nosotros, desde el texto programático que tenemos para la diócesis, todos quedaron llenos del Espíritu Santo, queremos sobre todo poner en práctica. Llenos del Espíritu de Dios para servir, como San José, siendo protagonistas en un proceso que no es de resignación pasiva, sino todo lo contrario, valiente, fuerte, audaz, motivado. ¿Por qué? Por esa acción del Espíritu en nuestros corazones. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre, para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no lo comprenda del todo. Esta frase también es preciosa e interesante, aplicada en clave de meditación. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre. Eso es lo que significa la palabra aguinaldo. Deme mi aguinaldo con mucho cariño, como se lo dieron los reyes al niño. Ellos llevaban un don, pero Dios nuestro Padre nos ha hecho a nosotros un gran don. ¿Cuál es el aguinaldo que Dios nos ha dado? Habernos entregado a su Hijo Jesucristo, para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia.
¿Qué entiende usted ahí, hermana? Carne de su propia historia. Mi realidad, mi persona conmigo mismo. Correcto. Ujú. Entender que yo tengo unas limitaciones, que tengo unas debilidades e incluso tengo unos pecados. Y cuando yo me reconcilio con mis debilidades, con mis limitaciones y pecados, entonces Dios puede hacer su obra, porque yo no me creo más fuerte que Dios, sino que me estoy reconociendo débil, vulnerable, necesitado. Y ahí es que Dios puede actuar. La soberbia es todo lo contrario. Ujú. La soberbia es cuando yo pienso que con mis propios puños, con mis propias fuerzas, voy a poder lograr mis objetivos. Y entonces me creo más que Dios. No me creo criatura, sino que me creo creador. Me creo constructor de mi propia historia. Y me olvido de que Dios va haciendo camino conmigo en el diario vivir. Y esto implica en el fallo, en la ruptura, en la herida que experimento, en la ruptura o en la fragmentación que vivo por el pecado, me tengo que reconciliar. Es decir, tengo que volverme a conciliar, a establecer un puente que une la carne, mi vida, mi existencia con mi historia. Aunque no lo comprenda del todo. Porque Dios ha permitido un divorcio, los que están casados. Porque Dios ha permitido que yo caiga en X o Y pecado. Porque Dios ha permitido que yo tenga esta pérdida. Porque Dios ha permitido que yo esté enfermo de COVID. Porque Dios ha permitido que yo tenga estas dolamas. Porque Dios ha permitido, qué sé yo. Uno puede hacer un listado de cosas. Ahí está la propia historia de cada uno. Para hacer memoria, para reconciliarme, ¿verdad? Y poner esa historia en las manos de Dios. Y el Señor lo puede renovar todo, lo reconcilia todo, lo impulsa todo. Y en mi debilidad está mi fortaleza. De ahí la frase de Pablo: todo lo puedo en Cristo, mi fortaleza. Que lo decimos muchas veces, pero a veces nos cuesta entenderlo, a veces nos cuesta asumirlo, a veces nos cuesta integrarlo. O hay otra frase que dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto es interesante porque el Espíritu solo viene en mi ayuda en mi debilidad. O sea, lo que yo puedo hacer, el Espíritu no lo va a hacer por mí. Y esto también es importante que lo entendamos. Sintiéndome débil, impotente, Dios entonces actúa con su fuerza. Pero si me creo fuerte, poderoso, me creo más que Él mismo, soberbio, entonces... Y hay una pregunta que resuena mucho, Padre: ¿qué le pide el Espíritu a la iglesia? ¿Qué me pide el Espíritu hoy a mí? ¿Qué le pide el Espíritu a la catequesis y así a los movimientos, a las asociaciones, a todo lo que vamos? ¿Qué le pide el Espíritu hoy en mi entorno familiar? ¿Qué nos pide el Espíritu hoy a nosotros como diócesis? Que reconstruyamos el proyecto de unidad. Y ese proyecto de unidad no tiene que ver nada con la uniformidad. Porque el Espíritu tiene la capacidad de hacer que lo diverso, lo distinto, se una. Y entonces cuando yo tomo conciencia de esta, me doy cuenta de la importancia de que tengo que sumar y no restar, que debo multiplicar y no dividir. Y ahí vendría el concepto, la palabra que usa mucho el Papa, el poliedro, que es una figura geométrica de muchos elementos, pero que están unidos. Y en esa unidad distinta, como los dedos de la mano, que esa vez se lo he dicho con mucha frecuencia, está entonces la clave de mi vida, la clave de mi bautismo. El domingo comentábamos, ¿verdad?, en la homilía, no es lo mismo pasar por agua que sumergirse en el agua. No es lo mismo un huevo pasado por agua que un huevo cocido o frito. Y a veces nuestra vida o nuestra existencia en la fe ha pasado por el agua del bautismo, pero no ha sido sumergido. Y sumergirme es morir para renacer a la vida. Meterme dentro, empaparme, es como la esponja. La esponja se sumerge. Cuando la esponja se sumerge en el agua, la chupa, se expande y chorrea. Esta es la experiencia. Sumergirnos en Dios para chorrear a Dios, para derramar a Dios, para comunicar a Dios. Como Dios dijo a nuestro santo: José, hijo de David, no temas. Parece repetirnos también a nosotros: no tengas miedo. Tenemos que dejar de lado
nuestra ira y decepción y hacer espacio, sin ninguna resignación mundana o con una fortaleza llena de esperanza, a lo que no hemos elegido, pero está allí. Fíjate, a lo que no hemos elegido, pero está allí. Está allí. Quita esa ira. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Esa decepción. Ay, no voy a hacer nada. Entonces hacer espacio. Hacer espacio. ¿Qué hizo José en la cueva? Lo único que encontró fue una cueva. Si se hubiera pasado la noche diciendo, esta cueva apesta, no sé qué. No, encontró la cueva. Pues arregló el espacio. La acomodó. La acomodó. Y en esa cueva fue capaz de encontrar la cuna, preparar la cuna y hacer de aquella cueva un hogar, un lugar de acogida. Entonces, esto también es importante aplicándolo a nuestro proceso de vida. Una casa. Un hogar. Para que la divinidad, templo, se hiciera presente. Entonces, haz del establo una casa, haz de la casa un hogar, Claro. haz del hogar un templo, donde Jesucristo sea el centro. ¿Quién lo logró? San José. San José. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Comenzar a vivir de nuevo, milagrosamente. Esto es nacer en espíritu y en verdad, nacer del fuego, como decía el Evangelio del domingo. Hay que nacer de nuevo, en espíritu y en verdad. Y esto es el milagro de Dios. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas, aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo. Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Estoy recordando ahora, mientras usted estaba leyendo esto, esta vivencias que tiene uno que impactan y que no se le olvidan a uno fácilmente. Un día estaba yo en un programa de radio, en una emisora, me estaban entrevistando, estábamos dialogando sobre la esperanza. Y entonces me estaban preguntando, ¿y para qué usted, cómo usted ve la esperanza? ¿Y qué es la esperanza? Y entonces la persona que entrevistaba, todo era negativo, todo decepcionante. Entonces era como acorralar, en el sentido, ¿verdad?, de presentar una realidad tan dura y tan difícil. Entonces de momento yo digo, ¿usted hace el programa aquí todos los días? Y eso que viene con la esperanza. No, que si usted hace aquí el programa todos los días, digo, sí. Me dice, sí, yo aquí. Y usted siempre se sienta ahí. Y me dice, sí, yo siempre me siento en esa silla. ¿Por qué no cambia de silla? Y dice, ¿cómo que no cambia de silla? Vamos a cambiar de silla. Véngase usted este micrófono y yo me voy al otro micrófono. Y entonces cambiamos de silla. Entonces le digo yo, mire por la ventana. Y entonces, porque mientras él me estaba hablando y porque de esas cosas que empiezan a hablar y no paran, entonces yo me empiezo a mirar por la ventana. Entonces, cuando le digo que se cambie, digo, mire por la ventana. Y digo, mire a la calle. Y desde donde yo estaba, él no lo veía, pero donde yo estaba, se veía una autopista, una carretera, ¿verdad?, de cemento armado, bien concentrado, pero un arbolito en medio de aquella autopista creciendo. Y le digo, mire, la esperanza es esa matita. Me dice, ¿cómo que esa matita? Que en medio de esta masa que lo está aplastando, ella no se deja morir y ella tira para arriba, porque lo que tuvo que hacer esa semillita para meterse ahí dentro y echar esas raíces y hundirlas en este cemento, mire lo que está haciendo. Esa es la esperanza. Ese es el proyecto. Esto es lo que Dios quiere. Y entonces dice, ay, pero mire, aprenda a mirar la realidad. Y me mira la memoria. Y hay de veces eso. que hay que cambiar. El cambio viene de óptica, de perspectiva. Entonces, aprende a mirar las cosas desde otro punto de vista. Es lo que San José nos enseña. Es lo que Él nos va guiando y orientando. Y no importa si ahora todo parece haber tomado, ¿verdad?, como decíamos ahorita, un rumbo equivocado, y si algunas cuestiones son irreversibles, Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas, aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo. Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Micael, ¿qué significa la palabra Micael? ¿Qué significa la palabra Miguel? ¿Quién como Dios? Como Dios, nadie.
Entonces, como dice aquí el texto bíblico, ¿no? Ujú. Él es más grande que nuestra Nuestra conciencia y lo Lo sabe todo. Aun aunque yo pueda sentirme pecador, agobiado, por encima de tu pecado está la fuerza del Dios de la vida. El realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe, vuelve una vez más la realidad en su misteriosa irreductibilidad y complejidad, es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sombras. La existencia tiene, aún en medio de la irreductibilidad y complejidad, tiene sentido. Ujú. Entonces, por algo hay luces, por eso hay sombras. Por ejemplo, un cuadro. En un cuadro tiene que haber luces y sombras, porque si no, no se ve la belleza del conjunto. Entonces, aunque en tu vida haya luces o haya muchas sombras, aprende a ver la belleza que está escondida ahí. Esto hace el apóstol Pablo afirme: sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Todo lo que me pasa, positivo o negativo, me ayuda y sirve para mi bien, para mi crecimiento. Y San Agustín añade: aún lo que llamamos mal. En esta perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento, feliz o triste. La frase es, si Pablo afirma que sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios, San Agustín completa la frase y dice, aún lo que llamamos mal. Si aún eso que parece mal, por eso a veces cuando celebro el sacramento con las personas y me dicen los pecados que han cometido, siempre le hago la misma pregunta, ¿qué aprendiste de tu pecado? Porque si tú eres capaz de descubrir que el pecado te da un aprendizaje, entonces creces. Pero si piensas que el pecado te aplasta y te aniquila y te destruye, ahí quedas. Ahí quedas. ¿Qué aprendiste de ese mal que aparentemente te envolvía? ¿Qué te quiere decir el Señor aún en esa palabra tan negativa? ¿Qué estamos aprendiendo de la pandemia? ¿Qué estamos aprendiendo del COVID? ¿Qué estamos aprendiendo de los terremotos, de los temblores? ¿Qué aprendemos? Porque si no aprendemos nada, el maestro Pasamos por agua. pasamos. Pasamos por agua. Por eso dice el Papa al final, en esta perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento, feliz o triste. ¿Qué es la fe? Lo que ilumina, lo que da sentido. ¿A qué? A cada acontecimiento, sea feliz o triste. Si me dan limón, hago limonada. Entonces, lejos de nosotros, el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. Ay, a ver si no aprendemos eso de memoria. Ujú. La fe no significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. No son analgésicos para quitar dolores. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, Atención. ¿Cuál es la fe de San José? Atención. que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Ay, lea eso otra vez porque es una frase lapidaria, hermosísima. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. ¿Quién fue el maestro de Jesús? José. Y José dice aquí que no buscó atajos, Ujú. sino que afrontó con los ojos abiertos. Entonces ahora miren ustedes lo que significa curar la ceguera, abrir los ojos, es decir, despiértate, Ujú. levántate, toma al niño, ponte en camino, echa para adelante. Ante lo que acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Lo que tú tienes que hacer, no se lo tires a otro. Ujú. La acogida de José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Y nos ordena amar al extranjero,
Deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el Padre misericordioso. Wow. Fíjate cómo inicia este párrafo. La acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Y si te das cuenta, José eligió lo débil de aquella sociedad, que era una mujer acusada de adulterio y un niño que no tenían en la sociedad ningún privilegio, es decir, mujeres y niños. Y este hombre, por esa fe profunda que tenía, por ser justo, asume esta misión. Se convierte entonces en padre de los huérfanos, en defensor de las viudas, y nos ordena amar al extranjero. Se fue al extranjero, a vivir como un extranjero, como un exiliado, amarlo. Y ahora dice el Papa, ¿no?, aplicándolo, deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José, fíjate, no de las palabras, de las enseñanzas, de las acciones de José, el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el Padre misericordioso. Jamás se nos hubiera ocurrido a nosotros hacer esa comparación. ¿De dónde sacaba Jesús? Tenía los ojos abiertos, lo había visto en su papá, en José, el carpintero, el trabajador, el obrero. Colorín colorado, hasta aquí el tiempo nos ha traído, nos ha llevado. Así que vamos a pedirle a San José, el custodio del Redentor, que nos ayude y que poco a poco podamos ir integrando estas actitudes en nuestra vida. Oración a San José, compuesta por el Papa Francisco. Salve, custodio del Redentor. Y esposa de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia